El árbol de los 6 brazos. Nací en el estado de Guerrero y hasta los 17 años viví en la misma comunidad en la que nací, que está metida a lo profundo de la sierra. Aquí la gente es muy religiosa y creyente de muchas cosas que rozan la locura, cosas como la historia que quiero contar en esta ocasión, la historia del árbol de los 6 brazos. Su origen, supuestamente, se remonta hasta hace como 100 años, cuando una bruja llegó a vivir a la comunidad y su presencia estuvo atormentando a todos durante mucho tiempo. La bruja hizo que hubiera sequía, que se desataran plagas, que los animales se enfermaran y murieran. La bruja mataba a todo aquel que se atreviera a desafiarla, así que todos aquí en la comunidad le tenían muchísimo miedo. Aún así, estando en esa terrible situación, la gente de la comunidad no se rajaba y siempre encontraba la forma de sobreponerse a todas las averías que causaba la bruja. Esa malvada mujer estuvo viviendo en la comunidad al menos por 3 años, hasta que se le ocurrió la terrible idea de raptar a todos los niños que no sabían hablar bien. A esos niños se los llevó hasta el corazón de la sierra, y ahí los mató de las formas más horribles y desalmadas que se pudieran imaginar. Esa fue la gota que derramó el vaso. La gente ya estaba harta. Nadie estaba dispuesto a permitir a que esa bruja siguiera haciendo esas cosas. Todos los de la comunidad se armaron con lo que tenían a la mano y fueron juntos hasta la choza de la bruja. Tumbaron la puerta y le pusieron un alto permanente. Cuando arrastraron a la bruja hacia afuera de la choza, ya estaba muerta. Luego de eso, algunos hombres cargaron el cadáver y lo llevaron hasta un viejo árbol que estaba a los pies de una montaña en la profundidad de la sierra. Cavaron un pozo cerca del tronco de ese árbol y ahí aventaron el cuerpo sin vida de la bruja. Todos creyeron que la pesadilla había terminado hasta que, una noche de luna llena, un par de niños vieron caminar a su hermano a las afueras de la comunidad. Eso les llamó demasiado la atención porque su hermano era de los que la bruja había matado. Los niños, sorprendidos porque lo estaban viendo, decidieron seguir a su hermano. Este los fue llevando hacia la montaña hasta que estuvieron frente a frente con el árbol, el mismo en el que había sido enterrada la bruja. Uno de los niños de inmediato se dio cuenta que algo no estaba bien, pero el otro no, y siendo impulsado por la curiosidad, decidió acercarse un poco más. De la nada, 6 brazos salieron del tronco del viejo árbol y agarraron al niño, y el otro no pudo hacer nada. Ese niño corrió de regreso a la comunidad, estaba completamente aterrado. Él contó todo lo que les acabo de decir. Y desde esa noche se dio a conocer que la bruja había encarnado en el árbol. Esa historia se la contaron a mi abuelo cuando él era niño, luego se la contaron a mi padre y finalmente me la contaron a mí. Pero para cuando yo era niño, ya habían pasado muchísimos años desde la última ocasión en que el árbol de los 6 brazos había cobrado la vida de una persona. Así que, para mí y para mis amigos, todo ese asunto del árbol, la bruja y los niños no eran más que cuentos para asustar. Nosotros estábamos en plena adolescencia y ahí en la comunidad, literalmente, no había nada que hacer para entretenernos. Lo único era ir a dar una vuelta por la sierra. No íbamos todos los días, pero sí al menos unas 3 o 4 veces por semana. Desconozco qué les decían a mis amigos sus padres, pero los míos, cada que les avisaba que iría a caminar por la sierra, me daban las mismas advertencias una y otra vez. No molesten a los animales, si ven gente extraña, mejor vuelvan a casa, y lo más importante, no se acerquen a la montaña. Yo, al igual que muchos de mi edad, creía que mis padres estaban exagerando. Yo tenía 4 años de andar caminando en la sierra y jamás me había pasado nada. Era tan tonto e ingenuo que yo pensaba que ya con eso era un experto en la sierra. La primera vez que me fui a caminar por la sierra yo tenía como 12 años. Entonces, que mis padres me siguieran diciendo lo mismo a mis 16 años, ya hasta me parecía engorroso.
En una ocasión que andaba con mis amigos, éramos un grupo de 8, tuvimos un percance con un jaguar. Yo jamás en mi vida había visto tan cerca a un felino de esos. Lo teníamos literalmente de frente, a menos de 10 metros. El animal estaba furioso, pero en un momento de mucha adrenalina porque el jaguar nos atacó. No supe bien cómo, pero nos la ingeniamos para que todos lográramos salir con vida de ese encuentro. Después de eso, nosotros no aprendimos la lección. Para mí y para mis amigos, significó que estábamos preparados para cosas todavía más peligrosas. El poco miedo que le teníamos a la sierra, se lo perdimos luego de lo del jaguar. Los 8 volvimos a casa presumiendo nuestra hazaña. A la siguiente vez que mis amigos y yo fuimos a dar la vuelta por la sierra, decidimos caminar un poco más rápido para llegar a alguna zona a la que nunca hubiéramos ido antes. Queríamos ver algo nuevo. Caminamos por 4 horas a paso veloz. En la sierra, caminar es complicado. El terreno suele ser muy irregular, pero íbamos rápido dentro de lo que cabe. Finalmente, encontramos un camino por el que fácilmente podían subir autos, y nos pareció buena idea seguir el camino. El problema fue que terminamos encontrándonos con hombres armados. Nos pararon y nos empezaron a interrogar. Querían saber quiénes éramos y qué estábamos haciendo ahí. Nosotros les explicamos en dónde estaba nuestra comunidad y que simplemente estábamos caminando cuando nos encontramos con el camino trazado. Como éramos un grupo de adolescentes, se dieron cuenta que no representábamos ninguna amenaza. De todos modos, nos dijeron que si nos volvían a ver, no correríamos con la misma suerte. Les agradecimos, dimos media vuelta y volvimos a casa. No sé mis amigos, pero al menos yo, todo el trayecto iba temblando de miedo. Ya había visto armas por los soldados, pero nunca me habían apuntado. Se siente muy feo. Eso fue un lunes o martes, y no regresamos a la sierra el resto de la semana. Dejamos pasar 10 días antes de adentrarnos. Ya que se nos había pasado el susto, volvimos a lo nuestro, pero solo por precaución no nos alejamos tanto. Llegamos a un lugar que tiene buena vista y ahí nos sentamos. Estábamos platicando de X cosa cuando uno de mis amigos comentó que esa gente armada seguro estaba escondiendo algo importante. Un sembradío era lo más probable. Yo le dije que era obvio, que su comentario sobraba. Entonces él nos preguntó si no queríamos verlo. Ninguno de nosotros había visto una cosa de esas jamás. Sí conocíamos las sustancias, pero no teníamos ni idea de cómo era un plantío. Sonaba interesante. Alguien dijo que era imposible, que si volvíamos a acercarnos a esa zona estábamos muertos. Y tenía razón. Pero entonces otro amigo dijo que había otra forma, que subiéramos a la montaña y que desde ahí podía verse. Todos volteamos a vernos, pues teníamos prohibido acercarnos a la montaña por aquello de los niños fantasmas, pero sobre todo por el árbol de los 6 brazos. El que había hecho la sugerencia supo que lo estábamos dudando, así que nos dijo que si ya nos habíamos enfrentado a un jaguar y también nos habían apuntado con armas de fuego, y en ninguna de las 2 ocasiones nos había pasado nada, que entonces no teníamos ningún motivo para temerle a un supuesto árbol poseído, el cual ni siquiera sabíamos si existía en verdad. Hasta el día de hoy entiendo que eso fue un argumento muy tonto, pero en aquel entonces mis amigos y a mí nos pareció bastante razonable. No conocíamos el camino para llegar, ninguno de nosotros se había acercado a esa área, así que no teníamos ni idea de cuánto tiempo nos tomaría llegar a donde estaba el supuesto árbol, puesto que detrás de este estaba el único camino para subir la montaña, o al menos el único del que nosotros sabíamos. Posiblemente había más, pero no podíamos ir a preguntarle a los adultos porque no nos lo iban a decir. Así que hicimos un plan. La siguiente semana nos tomaríamos un día para encontrar el camino que nos llevara hasta los pies de la montaña, o sea, hasta donde se supone que estaba el árbol de 6 brazos.
Luego, nos tomaríamos otro día para buscar posibles caminos alternativos en caso de que nos persiguiera un animal o que pasara cualquier otra cosa peligrosa. Y ya que tuviéramos definidos al menos 2 o 3 rutas de ida y de vuelta, entonces sí, subiríamos la montaña. Pasó la semana. Nos fuimos caminando por donde siempre para no levantar sospechas, pero luego de avanzar 1 kilómetro, nos empezamos a desviar en dirección de la montaña. Fue muy complicado. No había ningún camino. Tuvimos que ir saltando rocas y arrancando ramas para abrir paso. Llegamos a una zona abierta desde la cual podíamos ver la montaña y empezamos a caminar en línea recta. Cada que nos encontrábamos con relieves complicados o con áreas imposibles, teníamos que rodear. Dimos muchas vueltas antes de llegar a los pies de la montaña, pero finalmente, luego de 6 horas, llegamos. La montaña estaba ahí, a escasos 50 metros, pero también estaba un árbol gigantesco de tronco negro. No tenía una sola hoja, parecía que llevaba décadas totalmente seco. Alrededor de él no había ningún otro árbol. Desde donde nosotros estábamos parados hacia adelante, el suelo estaba tan seco que tenía grietas, ni la maleza crecía en esa área. Parecía que el árbol consumía tantos recursos que mataba todo lo que estaba a su alrededor. La sensación de estar viendo ese árbol era incómoda. Yo me puse tenso. Uno de mis amigos hizo el comentario que ese árbol no tenía 6 brazos. Reímos un poco, pero fue una risa de incomodidad. Nadie quería estar ahí, así que dimos la vuelta y caminamos de regreso hasta la comunidad. Fuimos dejando marcas improvisadas cada 20 metros para tener ubicado el camino. Dejamos pasar 3 o 4 días y volvimos hasta allá. Ahora, como ya teníamos identificada la ruta que debíamos seguir, nos ahorramos muchísimo tiempo. Hicimos menos de 4 horas en llegar hasta los pies de la montaña. Una vez más, ahí estaba el misterioso árbol. Emanaba una energía curiosa. Yo sentía como si me estuviera jalando. Hasta me dan escalofríos solo de acordarme. Luego nos pusimos de acuerdo y nos dividimos en 2 grupos de 4 y 4, y un grupo caminaría 50 metros hacia la izquierda y el otro 50 metros hacia la derecha. Ambos grupos intentaríamos regresar al área abierta desde donde se podía ver la montaña. Ese sería nuestro punto de reunión. Acordamos vernos ahí. La idea era tener rutas alternativas para cuando tuviéramos alguna emergencia. Además, con un poco de suerte, encontraríamos un camino que nos permitiera ir y venir más rápido que el primero que habíamos encontrado. Yo estaba en el grupo que se fue por la izquierda. Nosotros tardamos casi 4 horas en llegar al punto de reunión. Sí dimos bastante vueltas, pero aún así fuimos los primeros en llegar. Mis otros 4 amigos, los del otro grupo, tardaron 1 hora en alcanzarnos. Nos sentamos unos minutos mientras platicábamos sobre lo que cada grupo había visto en su ruta. Acordamos que la siguiente vuelta tomaríamos uno de los caminos alternos de ida y de regreso tomaríamos el otro camino. Así le hicimos cuando volvimos. Para llegar a los pies de la montaña, tomamos el camino de la derecha y para regresar tomamos el camino de la izquierda. Ya habíamos dejado marcas y todo. Haciendo cuentas, el camino más rápido era el primero que encontramos, luego el de la izquierda y más tardado era el de la derecha. Para este punto nos habíamos clavado tanto jugando al explorador con todo ese asunto de las rutas, que nos habíamos olvidado que lo que nosotros queríamos era subir la montaña para poder ver los plantíos que la gente armada cuidaba. Dejamos que pasara una semana y ahora sí, había llegado el día de subir la montaña. Salimos muy temprano. Teníamos que ir despacio para no gastar energías, porque no sabíamos qué clase de terreno era el que tendríamos que subir para llegar a lo alto. Llegamos a los pies de la montaña antes del mediodía. Ahora sí, pasamos por un lado del árbol de tronco negro para poder subir la montaña. Recuerdo que cuando lo dejamos atrás, pude escuchar un extraño crujido. Fue como si el árbol hubiera girado un poco para mirarnos. Fue algo muy escabroso.
Estuvimos subiendo la montaña por 5 horas sin detenernos. Había momentos en que las cosas se ponían extremadamente complicadas. A veces el terreno estaba muy inclinado y teníamos que ir agarrándonos de los delgados troncos de los árboles para no caernos. Hubo un trayecto como de 1 kilómetro que estaba infestado de nidos de arañas patonas. Fue horrible. En más de 4 ocasiones, el camino topaba con rocas que tuvimos que escalar para seguir avanzando, pero sin duda alguna, lo más difícil fue cuando tuvimos que rodear por la orilla de la montaña. El camino era muy estrecho, no podíamos poner los 2 pies juntos. 3 de mis amigos casi se caen, pero no podíamos dar la vuelta, ya habíamos llegado demasiado lejos. Finalmente llegamos a una gran roca lisa y desde ahí se podía ver todo. Tal como lo estábamos esperando, desde ahí pudimos ver el sembradío. Estaba al sureste como 80 kilómetros. Podíamos distinguirlo porque las flores que crecían ahí tenían un llamativo color rojo. Quizás suene absurdo, pero todos nos sentimos mejor luego de ver esa zona de siembra. Y no era por la zona de siembra en sí, era porque habíamos alcanzado aquello que nos habíamos propuesto. Nos recostamos sobre la roca a contemplar la increíble vista, y entonces algo pasó. Quizá estábamos muy cansados, quizá no habíamos dormido bien, no tengo idea, pero algo pasó porque los 8 nos quedamos dormidos. Fue uno de mis amigos el que me movió para despertarme. Cuando abrí los ojos, ya era de noche. Todos nos pusimos de pie. Estábamos confundidos y en verdad asustados. Teníamos que volver a casa, pero estábamos en lo alto de la montaña. Si llegar hasta ahí de día había sido muy complicado. Hacerlo a oscuras sería prácticamente como jugar a la ruleta rusa. Apenas habíamos empezado a discutir sobre lo que íbamos a hacer, cuando alguien se quedó paralizado viendo hacia el cielo. Yo volteé para saber qué era lo que le había impactado. Era la luna. Había luna llena. No recuerdo quién fue, pero alguien susurró: el árbol de los 6 brazos se despierta cuando hay luna llena. Eso me puso muy nervioso. El más valiente e incrédulo de mis amigos, que fue precisamente el que había sugerido que subiéramos la montaña, dijo que no existía tal árbol, que nosotros habíamos estado ahí, que solo había un árbol feo, pero común y corriente. Yo propuse que teníamos que bajar la montaña e irnos a casa. Estaba muy asustado. Otro dijo que no era buena idea, que lo mejor era que nos quedáramos ahí. Así no correríamos el riesgo de caer de la montaña. Y suponiendo que lo del árbol fuera real, quedándonos ahí estaríamos a salvo. Parecía una buena idea. Creo que todos estuvimos de acuerdo porque nos sentamos mientras intentábamos calmarnos. Nadie hablaba, nadie decía una sola palabra. Pero el silencio se rompió luego de unos minutos porque escuchamos que se movieron las ramas de los árboles que estaban en una zona un poco más arriba en la montaña. Algunos nos levantamos para intentar ver si notábamos algo, y di un brinco hacia atrás cuando notamos el rostro de un niño pequeño que nos estaba observando. Ya había sido suficiente. Teníamos que largarnos de ahí, pero ya. No corrimos porque podíamos caernos, pero sí íbamos a prisa. Cuando tuvimos que cruzar por el estrecho camino que rodeaba la montaña, hubo un accidente. Solo faltaba uno, pero cuando ya casi iba a llegar con nosotros, de la nada se escuchó un llanto muy ruidoso. Todos nos asustamos, incluyendo al que iba cruzando. Él perdió el equilibrio y cayó. Todos lo vimos caer mientras gritaba. Se nos perdió de vista y luego hubo un golpe. Creímos que estaba muerto, pero no. Nuestro amigo estaba gritando por ayuda. Al parecer, había caído sobre el tronco de un árbol. Nosotros le gritamos que seguiríamos bajando hasta poder acercarnos a donde él estaba. Le dejamos en claro que no podíamos verlo, que necesitábamos que estuviera gritando para así poder ubicarlo. Él siguió gritando mientras nosotros seguimos bajando la montaña, y a pesar de que teníamos que andar con mucho cuidado, yo sentía que era más fácil bajar de la montaña de lo que había sido subirla. Bajamos por 1 hora hasta llegar a una zona que está muy inclinada.
Aún podíamos escuchar a nuestro amigo, pero de la nada hubo silencio. Y en ese entonces, él soltó un grito horrible. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Unos querían ir por él, pero yo y otros dos queríamos irnos ya. Yo decidí que no estaría ni un minuto más en esa montaña y seguí bajando. Esos dos amigos me siguieron. Los demás nos gritaban que volviéramos, pero yo ni siquiera regresé la vista. Esa zona inclinada era muy larga, varios kilómetros. Los tres nos llevamos varios golpes y resbalamos una o dos veces, pero logramos salir bien de esa zona. Para ese punto, ya no escuchábamos a ninguno de nuestros amigos que se habían quedado. Había pasado una hora desde que los habíamos dejado atrás. Ya nos faltaba poco para llegar a donde estaba el árbol, más o menos a una hora a paso veloz. Finalmente salimos de la montaña. El árbol estaba ahí, se veía igual. Los tres respiramos aliviados. Al parecer, la oscura leyenda no era más que eso, una simple leyenda. Comentamos que lo mejor sería que uno de nosotros se quedara ahí, por si los demás lograban bajar, y que los otros dos fueran hasta la comunidad a pedir ayuda. El que me había despertado se ofreció para quedarse, y mi otro amigo y yo dijimos que regresaríamos en 2 horas. Corriendo, tardaríamos 1 hora en ir hasta la comunidad y otra en regresar. Le dijimos que si los demás bajaban, que ahí nos esperaran. Para ese punto ya no estábamos asustados, porque el árbol estaba ahí, quieto, sin atacarnos. Quizá la cara del niño que todos vimos simplemente había sido producto de nuestra imaginación. Los dos empezamos a correr. Fuimos por el camino del centro, el primero que habíamos encontrado, pero cuando habíamos corrido por unos 10 minutos tuvimos que detenernos, porque un niño pequeño de unos 3 años estaba parado a unos cuantos metros frente a nosotros. No podría describirlo con lujo de detalles. Es suficiente con que sepan que mi amigo y a mí nos quedó claro que ese niño ya estaba muerto. Así que o estábamos viendo a un fantasma, o era algo mucho peor. Quisimos dar la vuelta, pero en cuanto volteamos hacia atrás de nosotros, nos dimos cuenta que ahí estaba parado otro niño. Teníamos que correr, pero no sabíamos si correr hasta toparnos con una marca que nos indicara que habíamos llegado al camino de la derecha, o correr hasta llegar al camino de la izquierda. Así que, de la nada, los niños corrieron hacia nosotros. Tuvimos que tomar una decisión rápida y salimos volando hacia el camino de la derecha. Podíamos escuchar que los niños venían detrás de nosotros. Lo bueno de que había luna llena es que nos daba un poco de visibilidad, y gracias a eso alcancé a ver una marca en uno de los árboles. Pero como íbamos bastante asustados, nos percatamos demasiado tarde que para llegar a ese árbol teníamos que brincar un barranco ancho. Yo llevaba suficiente impulso y me aventé. Muy apenas alcancé a llegar hasta el otro lado y casi me caigo hacia atrás, pero mi amigo no brincó, se frenó de golpe. Cuando volteé hacia él, pude ver cómo los niños se lo estaban llevando. Recordé que la leyenda decía que esos niños llevaban a sus víctimas hasta el árbol de 6 brazos. Entonces ya no tenía duda de que los niños eran reales, y por ende el árbol también debía serlo. Entonces, siguiendo las marcas que habíamos dejado cada 20 metros, corrí de regreso por mis amigos hasta que llegué al terreno con el suelo agrietado. Tardé mucho, ya estaba agotado. Estando ahí, pude ver que el árbol estaba diferente. Todas sus ramas habían cambiado de posición y ahora estaban acomodadas de tal forma que parecía que el árbol en verdad tenía 6 brazos. Mis 2 amigos, el que se habían llevado los niños y el que se había quedado ahí, estaban colgados cada uno de los brazos del árbol. Ya no podía hacer nada y yo no quería terminar como ellos, así que, utilizando mis últimas fuerzas, corrí por el camino de la izquierda. Ese me lo había aprendido de memoria. Afortunadamente, ya no se me apareció ningún niño.
Cuando llegué a la zona desde la que se puede ver la montaña, me encontré con un grupo de hombres. Eran nuestros padres, nos estaban buscando. Yo me desplomé en llanto mientras intentaba contarles todo, y les suplicaba que me ayudaran a volver por mis amigos. Me dijeron que no, que faltaba 1 hora para el amanecer, y que tendríamos que esperar para volver, porque si no, podríamos terminar muertos todos. Yo me desplomé en llanto mientras intentaba contarles todo, y les suplicaba que me ayudaran a volver por mis amigos. Mi padre me llevó de regreso a la comunidad, y los demás se quedaron ahí. Yo quería ayudar, pero me dijeron que no era buena idea. Cuando mi padre me llevó a casa, mi madre me recibió con un abrazo que yo no quería que terminara jamás. Pasaron las horas y los adultos volvieron. Traían 2 cuerpos, los de mis amigos que habían terminado colgados del árbol de 6 brazos. Mis otros amigos venían caminando por su propio pie. No les había pasado nada. Sé que querían reclamarme por haberlos abandonado, pero en ese momento era más importante la muerte de 2 de nuestros amigos. Cuando pasó todo lo de nuestros amigos muertos, tuvimos que dar muchas explicaciones a todos, principalmente a los padres de ellos. Les dijimos la verdad, que todo había surgido luego de que tuvimos el desafortunado encuentro con los hombres armados, que eso nos había generado mucha curiosidad por ver qué era lo que estaban escondiendo. Nos sentíamos invencibles. Yo conté todo lo que había pasado desde que bajamos la montaña, que es lo que ya dije, y luego mis amigos contaron lo que les tocó vivir, y luego mis amigos contaron lo que les tocó vivir allá arriba mientras intentaban ayudar al que se había quedado atorado en lo alto de un árbol. Dijeron que habían extrañas esferas de luz recorriendo todo el lugar. Todo el tiempo se sintieron observados y de vez en cuando podían ver a lo lejos a los mismos niños que a nosotros nos habían perseguido. También escucharon en varias ocasiones el escabroso llanto que habíamos escuchado cuando recién empezamos a bajar la montaña. Y mis amigos afirmaban que ese llanto venía desde abajo de la montaña. Tenemos la teoría de que era la bruja que estaba enterrada debajo del árbol. Y fue así que luego de tantos años, la comunidad en la que vivo recordó el miedo que habían sentido desde hace tantos años. Y todo por unos tontos adolescentes. Mis amigos nunca me reclamaron nada. Yo los hubiera entendido si lo hubieran hecho, pero no pasó. Aún así, las cosas entre nosotros jamás volvieron a ser las mismas. Eso sin contar que toda la gente de la comunidad nos miraba raro, como con desprecio, y la verdad lo teníamos bien merecido. No pasó ni un mes cuando los niños fantasmas empezaron a ser vistos en los alrededores de la comunidad. Al parecer, nuestra presencia los había despertado. Y quizá el árbol de los 6 brazos quería más víctimas. Fue por esa razón que toda la gente de la comunidad se reunió para discutir una solución, y se tomaron 2 decisiones. La primera fue que, a partir de ese momento, jamás se volvería a mencionar nada sobre ese árbol de 6 brazos, ni sobre ninguna bruja. Ya no se le mencionaría a las nuevas generaciones. Simplemente se les diría que estaba prohibido acercarse a la montaña y desobedecer esa regla sería penalizada con la expulsión. Y la segunda decisión que se tomó fue que nosotros 6 debíamos irnos de la comunidad para ver si así los niños fantasmas dejaban de merodear por ahí. Ni mis amigos ni yo objetamos la decisión. Además, no podíamos hacerlo. Hasta nuestros padres votaron a favor. Fuimos expulsados justo el día de mi cumpleaños. De eso ya pasaron algunas décadas. No he vuelto a ver a mis padres y tampoco a mis 5 amigos. Lo que más me duele es que quizá si yo hubiera decidido quedarme arriba de la montaña con los demás, posiblemente los 2 que se murieron seguirían con vida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.